Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor. Hoy estamos a 10 de febrero, estamos a martes 10 de febrero. Bendiciones a Santa Escolástica Virgen, bendiciones a todas las escolásticas que tenemos, escolásticos también tenemos, pero los padres, los padres escolásticos de la escuela Pía. Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor. Hoy estamos celebrando en el año 543, hermana de San Benito Abad. Bendiciones a todos en el Señor. Dios los bendiga. Escuchamos este canto en este día de la vida de los santos. ¿Eh? A las 9. Hay que se espere. Glorioso Rey en la cruz, tu reino no es de este mundo, tus joyas son tus llagas, tu trono es el madero. Oh, cuán gran misterio, glorioso Rey en la cruz. Tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz, nos amaste hasta el extremo, siendo Rey del universo, por amor te hiciste esclavo, y por eso te cantamos. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Nos rendimos ante el Rey. Pagaste con tu muerte el precio de nuestra redención, Rey en la cruz. Una ofrenda de tu cuerpo y tu sangre nos concedes el perdón.
retiro de varones, de mujeres, final de mes, 26 de febrero. Mujeres, les invito al retiro de varones, 5 de marzo. Varones, les invito en el nombre de Jesús. Es un encuentro vivo, un encuentro de gracia y bendición. Les invito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Escolástica, religiosa en el año 543. Era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació en el año 480 en Nurcia, Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y se fue y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en el Monte Cassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Santa Escolástica sino una vez cada año, pues él era más mortificado por hacer visitas. El día de la visita la pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charla religiosa, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Pero el santo le respondió: ¿cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestro reglamento nos prohíbe pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad. Feliz, envió a uno de sus monjes que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que había construido para él mismo. Pocos días después murió también el santo. Así estos dos cuerpos que vivieron toda su vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba mientras sus almas cantaban eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Santa Escolástica religiosa en el año 443. Bendiciones a todas las escolásticas. Dios los colme de gracia y fortaleza. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras? ¿No siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó:
Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre, a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada para su padre o por su madre. Así anula la palabra de Dios y con esta tradición que se ha transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos está invitando el Señor a mirar el contexto de la actualización, no renovación, actualización del camino de los mandamientos. Muchos hay que tener en cuenta que el Señor nos está invitando a mirar ese camino de atender a los mandamientos como una actualización que el Señor nos da. Miremos que hoy el Señor nos está invitando a afinar el punto de la oración en el tema de la pureza. Ahora sí, vamos a mirar que tú y yo hacemos oración y tenemos la oración de la mañana que ya la hicimos, tenemos la oración de mediodía que ya la hicimos, tenemos la oración de la tarde que ya la hicimos y bueno, pues gloria a Dios. Pero nuestra oración no nos arrima a los sacramentos. Es decir, yo ya oré y tengo que confesarme porque me di cuenta que en mi oración me reflejó mi conciencia, mis pecados de pensamiento. El Salmo 4 me expresó esa situación de mirar mis pensamientos y pedirle perdón a Dios. El Salmo 9, que hoy se recitó, y me invitó a que mire que el malvado no prevalece por sí mismo. Y me invitó a mirar mis sentimientos y mis pasiones. Y que tengo que ir y recurrir a confesarme. Si tu oración no te mueve a los sacramentos. Sí, es que ya fui el domingo a misa, pero hoy en mi oración se me antojó otra vez la gracia. Y a pesar de que no sea propiamente antojo, sí es ese encuentro que tenemos que tener con Dios. Vuelvo a repetir, tu oración no tiene que quedarse aquí, tiene que trascender en los sacramentos que están por venir. Por eso mismo miramos que estos fariseos puntualizaban, exigían la pureza en la lavada, en lavarse las manos. Y si yo no me lavo las manos es impuro. Entonces matizaban mucho la tradición en torno a la cual los judíos tenían esa situación de mirar impuras muchas realidades, muchas cosas, y cuando así se empieza a medir, los escrúpulos están muy al pie de la piel, muy al pie de la piel, y cuando eres escrupuloso ves en donde quiera pecados. Tú con esto estoy diciéndote que tengas ligereza y no mires pecado. Sí los hay, sí están, pero que tengas mucha prudencia, porque el escrúpulo te hace mirarte en el pecado, cuando el Señor lo más que quiere es que seamos libres, no libertinos, libres en el ámbito de respetar todo lo que alrededor de nosotros hay. Por eso cuando aquellos fariseos señalaron y puntualizaron a Jesús que los discípulos comían con las manos impuras, Jesús les hace reflejo lo que el profeta Isaías les dijo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas
que no son sino preceptos humanos. Entonces, tú y yo pudiéramos caer en un constante sentido de oración, oración y oración, que no está mal, pero si la oración no me mueve a mi confesión, si la oración no me mueve a mi Eucaristía, la oración debe de llevarnos a la conversión. Toño, ya te vas con Julia. Sí. Ora. Y en ese contexto, tener ese espíritu de conversión, la oración. Por eso mismo dice, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Tú y yo pudiéramos hacer un mundo de oración. Oye, qué bonito se te ve orar, qué bien se te ve orar. Oye, ¿cuándo te confesaste? No, yo no falto a la oración, yo no falto a la misa. No, te pregunté, ¿cuándo te confesaste? Te pregunté, ¿cuándo fuiste a misa? Ese contexto tiene que llevarnos a una trascendencia. Y por eso mismo hoy el Señor nos está invitando que este pueblo me honra con los labios, pero que su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Enseñamos esas doctrinas que pues yo lo hago y como yo lo hago tienes que hacerlo tú. Y sucesivamente es como una cadena de tradición, pues que el Padre nos puso a hacer el rosario aquí y hoy ya lo hacemos constantemente. Gracias a Dios no falta el rosario. Gracias a Dios el rosario está constantemente, el rosario está permanentemente. Pero la pregunta es, ¿ya te confesaste? Porque la oración te tiene que llevar a una trascendencia y tiene que llevarte a ese encuentro con Jesús en la confesión, en su misericordia. Entonces Jesús después nos muestra un mandamiento. De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservan su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre, a su madre, todo aquello con que yo podría ayudarte es corbán, es decir, ofrenda para el templo, que es más importante el templo, que es más importante mi oración que ir a atender a mi papá, a mi mamá, que es más importante este contexto que la atención a la caridad de tus padres. Oye, ¿cómo unos padres pudieron sostener a 4 hijos y los levantaron y les dieron todo lo más posible en educación o formación? Y cómo ahora que están estos dos papás, están con limitaciones y carencias, no pueden ser sostenidos por los 4 hijos. Mira bien, mira bien que el evangelio nos está hablando sobre la atención de los papás. Estos 2 papás levantaron y sostuvieron las 4 hijos. Y los 4 hijos no pueden sostener ni mantener a estos 2 papás. Es muy importante mirar la trascendencia porque dice, con eso anulan el mandamiento. Ya no pueden hacer nada por sus padres, por su madre, porque estás en tu rezo, estás en tu dedicación. Y aquí no se empareja el Señor, que lo que vas a hacer tiene que ser aplicado en el servicio a los demás. Abramos nuestro corazón, dispongámonos en su presencia porque Jesús nos habla con esta bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Feliz martes para todos, se me había olvidado. Dios los bendiga a todos en este día de gracia, su presencia y bendición. Que el Señor los bendiga a los pies de Santa Escolástica y que el Señor derrame su bendición en María Santísima para cada uno de nosotros y que Jesús divino y sacramentado nos siga acompañando siempre. Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz, Puerto. Bendiciones a todos.